Ella lo insultó en medio del tráfico, sin imaginar que minutos después descubriría que aquel motociclista arrogante era el nuevo CEO que decidiría su futuro. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El sonido estridente y prolongado del claxon fue como una aguja de hielo perforando el cerebro de Ximena González. El Paseo de la Reforma, a las 2 de la tarde de un martes cualquiera, no era una avenida, sino un río embravecido de metal hirviente bajo un sol que castigaba sin piedad el asfalto y la paciencia de los conductores. Atrapada en el asiento de su modesto sedán, con el aire acondicionado luchando valientemente contra el calor que se filtraba por los cristales, Ximena sentía cómo cada minuto de retraso era un nudo más que se apretaba en su estómago. La reunión más importante de su vida, la culminación de meses de trabajo, insomnio y sacrificios personales, estaba a punto de comenzar en el piso 20 del imponente rascacielos corporativo que ya podía divisar a lo lejos, una promesa de cristal y acero que parecía burlarse de su inmovilidad. Estaba tan cerca y, sin embargo, tan desesperadamente lejos. La presión era un ente físico, un pasajero invisible que le susurraba al oído todos sus miedos. La deuda creciente por el tratamiento de su madre, las miradas condescendientes de Fernando Morales en la oficina, la necesidad visceral de demostrar, de una vez por todas, que su brillantez no merecía ser ignorada. Fue en ese preciso instante de máxima tensión, cuando su mente era un torbellino de ansiedad y frustración, que la motocicleta apareció. Negra, robusta y amenazante como una pantera de acero, se deslizó por el estrecho espacio a su derecha, un movimiento tan audaz y temerario que pareció desafiar las propias leyes de la física y el sentido común. El rugido grave de su motor fue una afrenta directa al silencio tenso del embotellamiento. Pasó tan cerca que el espejo retrovisor lateral de Ximena vibró violentamente. El sonido del plástico a punto de quebrarse fue la gota que colmó el vaso de su autocontrol, ya peligrosamente lleno. Una furia blanca y pura, alimentada por el estrés acumulado y la injusticia de aquel acto de prepotencia, explotó dentro de ella. Sin pensarlo dos veces, bajó el cristal de la ventanilla con un movimiento brusco. El aire caliente y contaminado de la Ciudad de México invadiendo el habitáculo como un golpe. Se asomó, con el corazón martillándole en el pecho y la voz cargada de una ira que ni ella misma sabía que albergaba. «¿Es que quieres matarte, imbécil? ¿O solo quieres llevarte la pintura de mi coche de recuerdo?», gritó, sus palabras cortando el aire espeso y sonando mucho más fuertes de lo que había previsto. El insulto quedó flotando entre ellos, una declaración de guerra en medio del caos vehicular. Para su sorpresa y para su mayor irritación, el motociclista se detuvo unos metros más adelante, girando la cabeza lentamente hacia ella. El hombre apoyó una bota en el pavimento, estabilizando la pesada máquina con una facilidad que denotaba una fuerza controlada y una absoluta falta de prisa. Lentamente, con un gesto que a Ximena le pareció deliberadamente teatral y exasperante, alzó la visera de su casco negro mate. El rostro que se reveló no era el de un simple mensajero o un repartidor imprudente. Era un rostro tallado con ángulos duros y una precisión casi insultante. Una mandíbula firme y cuadrada, cubierta por una sombra de barba de un par de días que solo acentuaba su masculinidad, y unos labios que se curvaron en una sonrisa de medio lado, una mueca cargada de arrogancia y un magnetismo que la descolocó por completo. Pero fueron sus ojos los que la capturaron, los que la hicieron sentir un escalofrío a pesar del calor sofocante.
eran de un color indefinible, un gris profundo que recordaba a un cielo de tormenta a punto de estallar, y la miraban con una intensidad directa y desafiante. Quizá solo quería comprobar si la conductora era tan agresiva como su claxon, replicó él, y su voz, un trueno bajo y resonante que se abrió paso sin esfuerzo por encima del ruido ambiental, la golpeó con la fuerza de un impacto físico. La insolencia de su calma, el brillo divertido y provocador en su mirada, avivaron las llamas de la ira de Jimena. Pues para tu información, sí lo soy cuando un idiota casi me arranca el retrovisor. Fíjate en la carretera en lugar de preocuparte por mi vida o mi claxon, espetó ella, sintiendo cómo el rubor de la rabia le subía por el cuello. Él no respondió de inmediato. Simplemente la sostuvo con la mirada un segundo más. Un instante eterno en el que Jimena sintió que la estaba evaluando, desarmando y catalogando con una seguridad en sí mismo que la enfurecía y, para su más profundo horror, la intrigaba. Luego, con esa misma sonrisa irritante todavía en los labios, bajó la visera, el oscuro plástico ocultando de nuevo su rostro, y aceleró, el motor rugiendo con potencia antes de desaparecer entre los coches con una agilidad felina. Jimena se quedó allí, temblando, con el olor a asfalto, a gasolina y a su propia e inexplicable furia llenando sus pulmones, completamente ajena al hecho de que acababa de gritarle al hombre que, en menos de una hora, tendría el poder absoluto de destruir su carrera. Al llegar finalmente al estacionamiento subterráneo del coloso corporativo Innovatech Solutions, Jimena apagó el motor de su coche y se quedó inmóvil por un momento, con las manos todavía aferradas al volante, sus nudillos blancos por la presión. El silencio del hormigón, fresco y cavernoso, era un marcado contraste con la cacofonía de la calle, pero el caos seguía resonando dentro de ella. Su pulso aún estaba acelerado, un tambor desbocado que marcaba el ritmo de su ansiedad. Antes de salir, su mirada se posó en el espejo retrovisor. Estaba intacto, pero la vibración, el recuerdo de la cercanía de aquella moto seguía ahí como una marca invisible. El encuentro había sido un catalizador, una chispa que había encendido toda la pólvora de estrés que llevaba acumulando durante meses. Sacudió la cabeza, intentando deshacerse de la imagen de aquellos ojos color tormenta y esa voz grave que parecía haber dejado un eco en sus oídos. No podía permitirse esa distracción. No hoy. Hoy tenía que ser perfecta, implacable, una máquina de estrategia y creatividad. La presentación del proyecto Quetzal, su creación, el proyecto en el que había invertido cada gramo de su ingenio y cada hora de su sueño, dependía de su capacidad para convencer a un consejo directivo y sobre todo al nuevo y misterioso CEO, un hombre del que solo se conocían rumores y leyendas corporativas. Un ejecutivo traído de la sede de Nueva York, famoso por su eficiencia despiadada y su política de tolerancia cero con la mediocridad. Su aprobación era la única barrera entre ella y la estabilidad que tan desesperadamente necesitaba. La imagen del rostro preocupado de su madre apareció en su mente, tan nítida y dolorosa como si estuviera sentada en el asiento del copiloto. Recordó la última factura del hospital, una cifra astronómica que la había dejado sin aliento y con una sensación de impotencia que odiaba. El tratamiento era costoso, pero estaba funcionando, y Jimena se había jurado a sí misma que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para que su madre tuviera todo lo que necesitara. Ese era su combustible, su verdadera motivación, más allá del reconocimiento profesional o de callarle la boca a Fernando Morales, el gerente senior que disfrutaba con menospreciar sus ideas en público y atribuirse sus éxitos en privado. Fernando, con su sonrisa condescendiente y su red de alianzas con los viejos dinosaurios del consejo,
Ya la veía como una amenaza para el puesto de director que ambos codiciaban, y no perdía oportunidad para insinuar que era demasiado pasional o emocionalmente inestable para un cargo de liderazgo. La injusticia de todo aquello le quemaba por dentro. Ella sabía que era más competente, más innovadora y más trabajadora. El proyecto Quetzal era su oportunidad de demostrarlo de una manera tan contundente que nadie, ni siquiera Fernando, pudiera negarlo. Tomó su maletín, donde el pendrive, con la presentación final, se sentía como el peso de todo su futuro, y salió del coche, sus tacones resonando con una determinación forzada sobre el pulido cemento del estacionamiento. Cada paso hacia el ascensor era un paso hacia la batalla de su vida. El viaje hasta el piso 20 fue un ascenso a través de capas de silencio y tensión. El aire dentro del elevador parecía cargado de una electricidad expectante. Sus compañeros de otras áreas hablaban en susurros, especulando sobre el nuevo CEO, Alejandro Vargas. Lo llamaban el cirujano, por su habilidad para cortar la grasa de las empresas sin el más mínimo temblor en el pulso. Decían que no sonreía, que se alimentaba de hojas de cálculo y que su paciencia era más corta que un tuit. Ximena intentó ignorarlos, concentrándose en repasar mentalmente los puntos clave de su presentación, las posibles preguntas difíciles, las respuestas ingeniosas que había preparado. Pero la imagen del motociclista arrogante seguía superponiéndose a la figura anónima y temible del CEO. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo, el ambiente era aún más solemne. El mármol brillaba bajo la luz de los focos empotrados y las paredes de cristal de la sala de juntas principal revelaban una vista panorámica de la Ciudad de México, un monstruo urbano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sentía que caminaba hacia una especie de acuario de lujo, donde todos los tiburones estaban esperando a su próxima comida. Vio a Fernando Morales cerca de la puerta de la sala, charlando con uno de los miembros del consejo, y le dedicó una de sus sonrisas falsamente amables, que no llegaba a sus ojos fríos. Ximena le sostuvo la mirada por un segundo, con la barbilla en alto, antes de seguir su camino. Se detuvo frente a la imponente puerta de caoba y cristal. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos, y se aferró al pendrive en su bolsillo como si fuera un amuleto sagrado. Este era el momento. No había vuelta atrás. Empujó la puerta y entró. La sala estaba en silencio. Un silencio pesado, roto solo por el suave murmullo del sistema de ventilación. Alrededor de la larguísima mesa de madera pulida ya estaban sentados los miembros del consejo, hombres y mujeres de rostros severos y trajes caros, figuras que había visto 1000 veces en los informes anuales de la empresa. Todos los ojos se giraron hacia ella en el instante en que cruzó el umbral, haciéndola sentir como una intrusa, una niña jugando en un mundo de adultos. Su mirada recorrió la mesa, buscando el rostro desconocido del nuevo líder, y entonces lo vio. En Minotsinton, la cabecera, de espaldas a la espectacular vista de la ciudad, se sentaba un hombre. Al principio, solo vio su silueta recortada contra la luz brillante de la ventana, hombros anchos enfundados en un traje oscuro de corte impecable, el cabello negro perfectamente peinado. Parecía estar revisando unos papeles ajeno a su llegada, pero cuando ella carraspeó suavemente para anunciar su presencia, él levantó la cabeza, y el mundo de Ximena se detuvo, se inclinó, se desmoronó y se incendió. Todo en el lapso de un solo latido de su corazón. No era posible, simplemente no podía ser. Un torbellino helado le recorrió la columna vertebral mientras su cerebro luchaba por procesar la información que sus ojos le estaban enviando. La sangre abandonó su rostro,
dejándola con una palidez mortal que seguramente notaron todos los presentes. El aire se volvió espeso, imposible de respirar, y por un instante creyó que iba a desmayarse allí mismo, porque el hombre sentado a la cabeza de esa mesa, el hombre que sostenía su futuro profesional en la palma de su mano, el nuevo y temido CEO de Innovatech Solutions, Alejandro Vargas, era él. Era el motociclista, la misma mandíbula tensa, los mismos labios que se habían curvado en aquella sonrisa insolente y los mismos inconfundibles e inolvidables ojos color tormenta. La miraban ahora desde el otro extremo de la sala con una frialdad cortante, una máscara de profesionalismo impenetrable que no lograba ocultar el minúsculo, casi imperceptible, destello de reconocimiento que brilló en ellos. El recuerdo de sus propias palabras, de su grito en plena calle, resonó en su cabeza con la claridad de una campana fúnebre. Imbécil, idiota. Había llamado imbécil e idiota al director general de su empresa. El pánico puro y paralizante se apoderó de ella, ahogando cualquier pensamiento racional. Quería darse la vuelta, correr, desaparecer, pero sus pies parecían clavados en la lujosa alfombra. Solo podía quedarse allí, de pie, expuesta bajo su mirada glacial, sintiendo cómo el peso de la humillación y el terror la aplastaban. Alejandro Vargas no movió ni un solo músculo facial. Su expresión era una obra maestra de neutralidad corporativa, tan pulida y fría como el mármol del vestíbulo. No había rastro del hombre arrogante de la moto. Ante ella se erigía un depredador alfa en su hábitat natural, un hombre que irradiaba un poder tranquilo y absoluto que llenaba cada rincón de la sala. Dejó que el silencio se prolongara, un acto deliberado y cruel que estiró los nervios de Jimena hasta el punto de ruptura. La vio palidecer, vio el pánico en sus ojos, y por una fracción de segundo, una chispa de algo parecido a la diversión cruzó su mirada antes de ser extinguida. Sabía exactamente quién era ella y ambos sabían que él lo sabía. En ese silencio cargado de electricidad se forjó un pacto no verbal, un acuerdo tácito y desesperado por parte de ella. Lo que sucedió en el Paseo de la Reforma no existe dentro de este edificio. Nunca sucedió. Entonces él habló. Y el sonido de su voz, ese mismo trueno bajo que la había sacudido en la calle, ahora envuelto en la seda de la autoridad formal, resonó en la sala con una claridad devastadora. «La estábamos esperando, señorita González», dijo, y el uso deliberado de su apellido, pronunciado con una dicción perfecta y fría, fue como una bofetada. No era un saludo, era una advertencia. La reunión que siguió fue la hora más larga y tortuosa de la vida de Jimena. Intentó con todas sus fuerzas recomponerse, obligar a su cerebro a funcionar y a su voz a no temblar. Mientras conectaba su laptop y abría la presentación, sentía la mirada de Alejandro Vargas fija en ella, un láser que parecía perforar su cráneo y leer todos sus pensamientos aterrorizados. Expuso los conceptos iniciales del Proyecto Quetzal, con una voz que sonaba extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. Cada palabra que salía de su boca se sentía vacía. Cada diapositiva parecía una burla. Él la interrumpía constantemente, no con la condescendencia aceitosa de Fernando, sino con preguntas incisivas, agudas como bisturíes, que iban directas al corazón de su estrategia. ¿Cuál es el ROI proyectado para el segundo trimestre, señorita González? No veo un análisis de riesgo competitivo suficientemente robusto en esta sección. ¿Ha considerado el impacto de la nueva legislación de protección de datos en su estrategia de marketing digital? Cada pregunta era legítima, profesional y completamente imposible de responder sin sentir que cada sílaba era juzgada bajo una nueva luz. La luz de su desastroso primer encuentro. Era una tortura psicológica perfectamente orquestada, y ella no podía hacer nada más que aguantar,
respondiendo con la mayor profesionalidad que pudo reunir, mientras por dentro su mundo se hacía pedazos. Finalmente, la presentación inicial concluyó. El consejo murmuró entre sí, pero la única opinión que importaba permanecía en silencio. Jimena se atrevió a mirar a Alejandro Vargas, esperando el golpe de gracia, la frase que terminaría con su carrera. Él la observó durante un largo momento, con los dedos entrelazados sobre la mesa, su rostro una máscara indescifrable. Interesante, pero le falta agresividad. Quiero una revisión completa de las proyecciones financieras y un plan de contingencia más detallado. Para mañana a primera hora, sentenció, su tono final y sin posibilidad de réplica. Era una petición casi imposible. Una noche entera de trabajo, pero no era un despido, era algo peor, una prueba, una cadena. El resto del consejo asintió, dando la reunión por terminada. Los ejecutivos comenzaron a levantarse, a guardar sus cosas, a conversar en voz baja. Jimena se quedó en su sitio, sintiendo un alivio tan intenso que la dejó mareada, seguido de una ola de puro pavor por la tarea que le había encomendado. Se sentía como si hubiera sobrevivido a un huracán solo para ser informada de que se acercaba un tsunami. Estaba segura de que él la había reconocido y este era su castigo, mantenerla en un estado de perpetua incertidumbre y rendimiento bajo presión. Mientras recogía su laptop con manos temblorosas, evitando la mirada triunfante que Fernando le lanzaba desde el otro lado de la mesa. El corazón de Jimena latía con la certeza de que estaba acabada. Quizás no la despediría hoy, pero la sometería a una presión tan insostenible que acabaría renunciando o cometiendo un error fatal. La humillación de la derrota. Inminente era un sabor amargo en su boca. Había perdido la batalla antes de que empezara, y todo por culpa de su estúpido, incontrolable impulso. Mientras el último de los directores salía de la sala, dejándola a solas con sus pensamientos catastróficos, la voz que más temía volvió a sonar, precisa y autoritaria, cortando el aire. «Señorita González». Jimena se congeló con la espalda hacia él. Lentamente se giró para enfrentarlo. Él ya estaba de pie, imponente, abrochándose el saco de su traje. «A mi oficina. Ahora». No fue una sugerencia, fue una orden. Ni siquiera esperó su respuesta. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, su figura alta y segura desapareciendo por el pasillo. La dejó sola en la inmensa sala, con el eco de su mandato resonando en el silencio. Cada paso que dio detrás de él, por el pasillo alfombrado que conducía a la oficina del CEO, se sintió como el camino de un condenado hacia el patíbulo. Se detuvo frente a la imponente puerta de madera, oscura con una placa plateada que simplemente decía «Alejandro Vargas, CEO». Por un instante, consideró la posibilidad de huir, de correr hacia el ascensor y no mirar atrás. Pero el rostro de su madre, su confianza, su necesidad, la anclaron al suelo. Con una mano que temblaba visiblemente, levantó los nudillos y dio 2 golpes suaves. Un adelante profundo y resonante le respondió desde el interior. Respiró hondo, como un buceador a punto de sumergirse en aguas infestadas de tiburones, y giró el pomo. La oficina era enorme, minimalista y elegante, dominada por un ventanal que ofrecía una vista aún más impresionante de la ciudad que la sala de juntas. Él estaba de pie junto al cristal, de espaldas a ella, observando el laberinto de calles y edificios que se extendía a sus pies. El mismo laberinto donde, hacía apenas unas horas, sus vidas se habían cruzado de la forma más combustible posible. Se giró para mirarla, y por primera vez desde que entró en la sala de juntas, su expresión no era de fría neutralidad. Había algo más en sus ojos, algo oscuro e intenso que no pudo descifrar. Señaló con un gesto de la cabeza la silla de cuero que estaba frente a su escritorio, un vasto y ordenado campo de batalla de caoba.
Cierre la puerta, por favor, dijo, su voz peligrosamente baja y tranquila. Jimena obedeció, y el suave clic del pestillo al encajar sonó en el silencio de la oficina como el cerrojo de una celda. Se acercó a la silla, pero no se sentó, esperando. Él la observó, dejando que el silencio se espesara, un depredador saboreando el miedo de su presa. Finalmente, después de una eternidad, habló. «Necesitamos hablar», comenzó, haciendo una pausa que le robó el aliento a Jimena. «Sobre su entusiasmo». La palabra entusiasmo, pronunciada por esa voz grave y controlada, quedó suspendida en el aire opresivo de la oficina, cargada de un sarcasmo tan afilado como el cristal. Para Jimena, sonó como una sentencia. Cada fibra de su ser se preparó para el impacto del despido inminente. Sintió un impulso casi suicida de simplemente confesarlo todo, de descargar la verdad y acabar con la agonía de la anticipación. «Señor Vargas, sobre lo que pasó en la calle, comenzó, su voz un hilo tenso, pero él la silenció levantando una sola mano, un gesto pequeño y económico que, sin embargo, tenía la fuerza de un muro de acero. No quería una confesión, no quería una disculpa, quería sumisión. El terror inicial de Jimena comenzó a dar paso a una brasa de su antigua furia, una indignación silenciosa ante la injusticia de su posición. Estaba atrapada, acorralada, y él parecía disfrutar cada segundo de su poder sobre ella. La humillación era tan palpable que casi podía saborearla, metálica y amarga como la sangre. Se forzó a enderezar la espalda, a levantar la barbilla 1 milímetro, una minúscula rebelión en un territorio completamente conquistado. Si iba a ser despedida, no le daría la satisfacción de verla desmoronarse por completo. Se preparó para escuchar las palabras que destrozarían su vida, la frase formal y corporativa que la expulsaría de ese Olimpo de cristal y la devolvería al mundo real con sus deudas y sus miedos. Alejandro no se sentó. En lugar de eso, comenzó a moverse por la oficina, rodeando lentamente su imponente escritorio con pasos silenciosos y medidos, como un felino estudiando a su presa antes del golpe final. No la miraba directamente, sino que observaba la ciudad a través del ventanal, sus manos entrelazadas a la espalda. «Señorita González», comenzó de nuevo, su tono ahora despojado de cualquier inflexión, frío y plano como una hoja de obsidiana. «Innovatex Solutions no es solo una empresa, es una marca. Cada empleado, desde el conserje hasta el CEO, es un embajador de esa marca. Proyectamos una imagen de excelencia, control y profesionalismo absoluto». Hizo una pausa, deteniéndose junto a un estante donde, para horror de Jimena, descansaba el casco negro mate de la motocicleta, un tótem oscuro de su pecado. «No tolero la mediocridad, no tolero las excusas y sobre todo no tolero la impulsividad que pueda comprometer nuestra reputación. Cualquier comportamiento, dentro o fuera de estas paredes, que se desvíe de esos estándares es inaceptable y tendrá consecuencias inmediatas». Cada palabra era una bala de hielo. Nunca mencionó la avenida, la moto o los insultos, pero el mensaje era inequívoco y brutalmente claro. Era una amenaza velada y extrañamente una tregua. La estaba poniendo a prueba, pero no la estaba despidiendo. «Su proyecto tiene potencial», continuó, girándose finalmente para clavarle la mirada. «Pero el potencial sin control es solo caos. Me entregará el informe revisado mañana a las 8 en punto. Sin falta. Puede retirarse». La despidió con un gesto, dándole la espalda de nuevo. Jimena salió de la oficina sintiendo que había envejecido 10 años. No estaba despedida, pero estaba encadenada, y su carcelero acababa de demostrarle lo finos que eran los barrotes de su jaula. Los días que siguieron se convirtieron en un purgatorio de trabajo febril y tensión insoportable. Jimena apenas dormía, alimentándose de café y de la adrenalina del miedo.
Se sumergió en el proyecto Quetzal con una dedicación casi maníaca, revisando cada cifra, puliendo cada estrategia, decidida a entregar un trabajo tan impecable que ni siquiera Alejandro Vargas pudiera encontrarle un defecto. Cada interacción con él era un ejercicio de autocontrol extremo. Se movían en una órbita cuidadosamente coreografiada de formalidad gélida. Sus reuniones eran breves, eficientes y brutalmente directas. Él diseccionaba su trabajo con una precisión quirúrgica. Sus críticas siempre agudas, siempre impersonales. Sin embargo, bajo esa superficie de profesionalismo forzado, la corriente subterránea de su primer encuentro seguía fluyendo, imposible de ignorar. Había momentos fugaces y electrizantes que rompían la monotonía. Un instante en que sus miradas se cruzaban sobre una tabla de proyecciones y se sostenían un segundo más de lo estrictamente necesario. La forma en que él a veces se detenía en la puerta de su cubículo, observándola teclear furiosamente, con una expresión indescifrable en el rostro. Y siempre, siempre, estaba el casco en su oficina, visible desde el pasillo cada vez que ella pasaba, un recordatorio constante del hombre detrás del CEO, del trueno de su voz en la calle, del peligroso magnetismo que se esforzaba tanto por olvidar. Fernando Morales, con su olfato de sabueso para las dinámicas de poder, no tardó en percibir el cambio en el ambiente. Notó la atención desmedida que el nuevo CEO dedicaba al proyecto de Ximena, las reuniones a puerta cerrada, la intensidad que emanaba de ambos cada vez que estaban en la misma sala. En su mente, deformada por la envidia y una misoginia apenas disimulada, la única explicación posible era que Ximena estaba utilizando tácticas inapropiadas para ganarse el favor del jefe. Su resentimiento, ya considerable, comenzó a enconarse. Empezó su campaña de sabotaje con sutilezas venenosas. En una reunión de departamento, mientras Ximena presentaba sus avances, él la interrumpió con un tono falsamente servicial. «Excelente trabajo, Ximena, muy apasionado, pero quizás sería prudente que yo, con mi experiencia, le diera una segunda mirada a esas cifras antes de presentárselas al señor Vargas. No queremos abrumarlo con demasiado entusiasmo». El uso de la misma palabra que Alejandro había empleado en privado fue una coincidencia cruel que hizo que a Ximena se le helara la sangre. Más tarde, descubrió que había sido olvidada en la cadena de correos de un socio estratégico clave, un descuido que casi le cuesta un plazo importante. Fernando era una serpiente en la hierba y Ximena, ya bajo una presión inmensa, ahora también tenía que cuidarse la espalda de sus ataques. Una tarde se encontraron atrapados en una videoconferencia con un cliente potencial de Monterrey, un hombre testarudo y prepotente que no dejaba de poner objeciones absurdas y cambiar los términos del acuerdo. Su actitud era tan irrazonable y su lógica tan congestionada como el tráfico del Paseo de la Reforma en hora punta. Ximena, recordando la advertencia de Alejandro sobre la impulsividad, respiró hondo y manejó la situación con una calma y una firmeza que sorprendieron incluso a sí misma. Desmontó cada uno de los argumentos del cliente no con confrontación, sino con datos irrefutables y una lógica aplastante, guiando la conversación con la habilidad de un piloto experto navegando una tormenta. Al final, el cliente, acorralado y sin más remedio que admitir la solidez de la propuesta, aceptó las condiciones. Cuando la llamada terminó, Ximena y Alejandro se quedaron solos en la sala de conferencias. Él recogió sus papeles en silencio y se dirigió a la puerta. Justo cuando ella pensaba que se iría sin decir nada, se detuvo en el umbral y, sin volverse a mirarla, comentó en voz baja: «Veo que ha aprendido a manejar situaciones congestionadas, con más diplomacia, señorita González». La pausa intencionada, el doble sentido evidente, fue una estocada verbal.
Era una burla, pero bajo la ironía, Jimena detectó un matiz casi imperceptible de respeto. Sintiendo un destello de su antigua audacia, replicó en el mismo tono neutro. Algunas colisiones son inevitables, señor Vargas. Lo importante es no dañar el vehículo permanentemente. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, vio cómo la comisura de sus labios se curvaba en la más mínima sombra de una sonrisa antes de que saliera de la sala. Aquella batalla verbal, afilada y llena de subtextos, se convirtió en su única y peligrosa forma de comunicación real. Ese fin de semana, el peso del mundo corporativo se disipó momentáneamente, reemplazado por una realidad mucho más cruda y fundamental. El hospital olía a antiséptico y a una tristeza silenciosa que se pegaba a las paredes. Jimena encontró a su madre sentada junto a la ventana de su habitación, mirando los jardines con una expresión serena que desmentía la fragilidad de su cuerpo. Al verla, el rostro de su madre se iluminó con una sonrisa genuina y llena de amor que siempre lograba desarmar a Jimena. Hablaron durante horas, no de la enfermedad ni de las facturas, sino de cosas sencillas, de libros, de recetas, del último chisme de la familia. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña», le dijo su madre, tomando su mano con la suya, que se sentía delgada y fría. «Ese proyecto del que me hablas, sé que será un éxito rotundo. Siempre has sido una estrella, Jimena. Solo necesitabas que el mundo se diera cuenta». Cada palabra de aliento era a la vez un bálsamo y una daga. La confianza inquebrantable de su madre en ella era la fuente de su mayor fuerza, pero también de su más profunda ansiedad. No podía defraudarla, no podía permitirse fallar. Mientras se despedía con un abrazo que deseó que durara para siempre, Jimena renovó su juramento silencioso. Soportaría las exigencias inhumanas de Alejandro Vargas, esquivaría las zancadillas de Fernando Morales y trabajaría hasta el borde del colapso si era necesario, porque el verdadero premio no era un ascenso o el reconocimiento profesional, era ver esa sonrisa en el rostro de su madre, libre de preocupaciones, un día más. La crisis estalló un jueves por la noche, sin previo aviso. Un socio tecnológico clave, responsable de una plataforma esencial para la implementación del proyecto Quetzal, anunció que se retiraba del mercado mexicano con efecto inmediato debido a una reestructuración interna. La noticia llegó en un correo electrónico escueto a las 7 de la tarde, y fue como una bomba de neutrones que aniquiló meses de trabajo en un instante. El pánico se apoderó del pequeño equipo de Jimena, pero se disipó rápidamente cuando todos, agotados, se marcharon a casa, dejándola sola para enfrentar el desastre. Se quedó en su cubículo, mirando la pantalla, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. Todo estaba perdido. Era el fin. Estaba redactando un correo para Alejandro, un borrador que sonaba a rendición cuando una sombra se cernió sobre ella. Levantó la vista y lo vio allí, de pie junto a su escritorio, sin el saco del traje, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y veteados de venas. «No me envíe un correo informándome del problema, señorita González», dijo, su voz tranquila pero firme. «Tráigame soluciones». Se dirigió a la sala de juntas, encendió las luces y la pizarra digital y esperó. Por primera vez no era el CEO dirigiéndose a su empleada. Era un general llamando a su teniente al campo de batalla. Dejando atrás su desesperación, Jimena cogió su laptop y lo siguió. Las siguientes horas se convirtieron en un torbellino de actividad concentrada. El enorme edificio estaba en silencio, un gigante dormido, y ellos dos eran los únicos despiertos en su interior, dos náufragos en una isla de cristal y acero. Los
Jerarquía se evaporó bajo la presión de la crisis. Ya no eran jefe y subordinada, eran dos mentes brillantes trabajando en perfecta sincronía contra un enemigo común. Él llenaba la pizarra con diagramas de flujo y análisis de riesgo, mientras ella, a una velocidad vertiginosa, investigaba proveedores alternativos, analizaba contratos y modelaba nuevos escenarios financieros. Discutían, debatían, a veces con vehemencia, pero siempre con un respeto mutuo por el intelecto del otro. Ximena vio un lado de Alejandro que nunca hubiera imaginado, apasionado, creativo, increíblemente rápido para conectar ideas dispares. Y él, a su vez, fue testigo de primera mano de la resiliencia de Ximena, de su capacidad para mantener la calma bajo un fuego intenso y de su brillantez estratégica en estado puro. La adrenalina de la colaboración era más potente que cualquier café. En medio de aquel caos controlado, en la quietud de la noche corporativa, algo fundamental comenzó a cambiar entre ellos. Estaban forjando un nuevo tipo de conexión, una basada no en la tensión o el desafío, sino en una admiración a regañadientes que ninguno de los dos se atrevía a admitir. Cerca de las 2 de la madrugada, con una solución provisional ya trazada en la pizarra, el agotamiento finalmente los alcanzó. Ximena se dio cuenta de que estaba muerta de hambre, con un dolor sordo en la base del cráneo. Alejandro pareció leerle el pensamiento. «Basta por ahora», dijo, su voz sonando más suave de lo habitual. «Necesitamos reponer energías». Desapareció por unos minutos y regresó no con la comida insípida de una máquina expendedora, sino con 2 bolsas de papel que desprendían un aroma celestial a cilantro, cebolla y carne asada. Había salido del edificio y había ido a un puesto de tacos nocturno, un lugar auténtico y callejero que parecía un mundo aparte de su torre de marfil. El gesto fue tan inesperado, tan humano, que a Ximena la dejó completamente desarmada. Se sentaron en la pequeña cocina del piso ejecutivo, bajo la luz fluorescente, y comieron en un silencio cómodo al principio. El sabor de la comida real, después de un día de estrés y café, era casi una experiencia trascendental. Fue él quien rompió el silencio, y su pregunta la sorprendió. «González, Ximena, ¿por qué es tan importante para usted este proyecto? Más allá de la promoción, su uso de su nombre de pila fue un pequeño terremoto». Vacilante, ella le habló, no de las facturas, pero sí de su madre, de su fuerza, de su deseo de darle la tranquilidad que se merecía. Le habló de su frustración por ser constantemente subestimada, de su necesidad de crear algo que llevara su firma inconfundible. Él la escuchó en silencio, con una atención que la hizo sentir vista, verdaderamente vista por primera vez. Cuando ella terminó, un velo de vulnerabilidad pareció cubrir sus propios rasgos, endurecidos por el poder. «La gente asume que en esta posición lo tienes todo», dijo en voz baja, mirando su propio taco como si contuviera los secretos del universo. «Pero es increíblemente solitario. Estás rodeado de gente que te quiere por tu cargo, no por quién eres. Todos juegan un papel, todos tienen una agenda». Levantó la vista y sus ojos de tormenta se encontraron con los de ella, despojados de su armadura de CEO. «La moto es mi escape. Es el único lugar donde no soy Alejandro Vargas, el CEO. Soy solo un tipo en la carretera. Un tipo que a veces se topa con conductoras con muy mal genio y una honestidad brutal». La confesión, teñida de una leve autoironía, suspendió el aire entre ellos. La mención directa de su encuentro fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. El ambiente se cargó de una electricidad palpable. Estaban de pie, recogiendo los restos de su cena, y la distancia entre ellos se había reducido a casi nada. Podía sentir el calor que emanaba de él, oler el sutil aroma de su colonia mezclado con el de la noche de la ciudad. Él levantó una mano.
Lentamente, y con la punta de los dedos apartó un mechón de pelo que se le había escapado y se lo colocó detrás de la oreja. El contacto fue mínimo, apenas un roce de piel contra piel, pero para Jimena fue como una descarga de 1000 voltios. Ambos se quedaron inmóviles, respirando el mismo aire cargado. El pacto de silencio, la regla no verbal, acababa de hacerse añicos. A la mañana siguiente, el regreso a la normalidad fue un esfuerzo torpe y consciente. La intimidad forjada en la quietud de la noche era un fantasma que flotaba entre ellos, haciendo que sus interacciones formales parecieran absurdas y falsas. Había una nueva conciencia en la forma en que evitaban mirarse directamente, una tensión que ya no era de hostilidad, sino de una atracción innegable y peligrosa. Se encontraron junto a la máquina de café y la banalidad de la situación contrastaba violentamente con la intensidad de lo que había pasado entre ellos horas antes. Alejandro le estaba explicando un detalle técnico de la nueva estrategia que habían diseñado, su voz más baja de lo normal. Para enfatizar un punto, se inclinó ligeramente hacia ella, su mano casi rozando la suya sobre la encimera. Era un gesto profesional, pero en el contexto de su nueva y frágil conexión se sentía increíblemente íntimo. Estaban tan absortos en su conversación, encerrados en su propia burbuja de tensión no resuelta, que no se dieron cuenta de la figura que pasaba por el pasillo. Fernando Morales, en su camino a una reunión, redujo la velocidad al verlos. No escuchó las palabras, pero vio los gestos, la cercanía de sus cuerpos, la intensidad en sus miradas, la forma en que el mundo exterior parecía haber desaparecido para ellos. Fernando se detuvo por un instante a la vuelta del pasillo, fuera de su campo de visión, y una expresión de profundo desagrado y cálculo se apoderó de su rostro. Lo que vio no fue a dos colegas resolviendo una crisis, sino la confirmación de todas sus sospechosas paranoias. Vio a su rival, la mujer que consideraba una advenediza emocional, compartiendo un momento de aparente intimidad con el hombre más poderoso de la empresa. La escena encajaba perfectamente en su narrativa sexista. Ella no estaba ascendiendo por su talento, sino seduciendo a su manera hasta la cima. La injusticia, desde su retorcida perspectiva, era intolerable. Él, que había dedicado años de lealtad a la empresa, estaba siendo dejado de lado por sus jueguitos. Una ira fría y una determinación maliciosa se asentaron en su interior. Ya no se trataba solo de conseguir el puesto de director. Ahora era personal. Tenía que detenerla, que exponerla, que demostrarle a todos que ella era un fraude. Se alejó de allí, caminando hacia su oficina, pero su mente ya estaba trabajando, maquinando. Una sonrisa delgada y cruel se dibujó en sus labios mientras se sentaba frente a su ordenador. Si ellos iban a jugar sucio, él les demostraría quién era el verdadero maestro del juego. Y la presentación final de Jimena, el símbolo de todo su trabajo y ambición, sería el campo de batalla perfecto para su venganza. En los días previos a la presentación final, el aire entre Jimena y Alejandro se había vuelto tan denso y cargado que parecía tener su propia gravedad. La dinámica entre ellos había mutado, transformándose de una tensión antagónica a una compleja mezcla de respeto profesional innegable y una atracción magnética que ambos se esforzaban por ignorar. Se comunicaban a través de un lenguaje secreto compuesto de miradas prolongadas, correos electrónicos formalísimos que se sentían intensamente personales y una conciencia casi dolorosa de la presencia del otro. Jimena se encontraba en un estado de dualidad constante. Por un lado, sentía una confianza férrea en la solidez de su proyecto, un trabajo que había sido forjado en el crisol de la presión extrema y que ahora era más fuerte que nunca. Por otro lado, estaba aterrorizada por la avalancha de sentimientos que Alejandro Vargas despertaba en ella, emociones que
eran tan inapropiadas y peligrosas como emocionantes. Se refugió en el trabajo, canalizando toda esa energía caótica en perfeccionar cada diapositiva, cada gráfico, cada palabra de su discurso, puliendo la presentación hasta que brillara como un diamante. Estaba construyendo la obra maestra de su carrera, completamente ajena a que, en la sombra, Fernando Morales estaba fabricando la guillotina con la que pretendía decapitarla. La mañana de la presentación llegó con la claridad de un cielo despejado que no presagiaba tormenta alguna. Ximena se miró al espejo y vio a una mujer diferente a la que semanas atrás había gritado desesperada en medio del tráfico. La ansiedad seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba envuelta en capas de una nueva y dura confianza. Se había puesto su mejor armadura, un traje sastre de un azul intenso que le daba un aire de autoridad y profesionalismo. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de expectación. Intercambió saludos, intensos pero cordiales con sus colegas, y al pasar por el cubículo de Fernando, él levantó la vista y le dedicó una sonrisa extraña, casi compasiva. «Mucha suerte hoy, Ximena. De verdad, la vas a necesitar», le dijo, y ella lo interpretó como otra de sus habituales muestras de condescendencia, sin percibir el veneno que se ocultaba tras sus palabras. En su propio escritorio hizo una última verificación. Conectó el pendrive, abrió el archivo. La presentación se cargó a la perfección. Sus diapositivas vibrantes y sus datos impecables desfilando ante sus ojos. Sintió una oleada de orgullo. Estaba lista. Expulsó el dispositivo de memoria, aquel pequeño rectángulo de plástico que contenía la llave de su futuro, y se dirigió con paso firme hacia el auditorio. El auditorio principal de Innovatech Solutions era un espacio imponente, diseñado para impresionar. Hileras de asientos de felpa descendían hacia un escenario moderno y minimalista, dominado por una pantalla de proyección del tamaño de una pared. El lugar estaba abarrotado. En primera fila, como un tribunal supremo, se sentaba el consejo directivo en pleno, con Alejandro Vargas en el centro, su rostro una máscara de neutralidad impenetrable. Detrás de ellos se extendía un mar de rostros conocidos, todo el departamento de marketing, gerentes de otras áreas, los pesos pesados de la empresa. La presión en el aire era casi sofocante. Ximena subió los escalones del escenario, sintiendo cientos de ojos sobre ella. El corazón le latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero sus pies se sentían firmemente plantados en el suelo. Buscó en su mente la imagen tranquilizadora del rostro de su madre, su ancla en medio de la tempestad. Luego, su mirada se encontró con la de Alejandro. Él la observaba con una intensidad que la atravesaba, una mirada que no ofrecía consuelo, sino un desafío silencioso. «Demuéstrame de lo que eres capaz». Respirando hondo, se acercó al atril, conectó el pendrive y se giró hacia la audiencia con la sonrisa más segura que pudo fingir, lista para empezar. «Buenos días a todos», comenzó, su voz clara y firme resonando a través del sistema de sonido. «Hoy no vengo a presentarles un simple proyecto, sino una visión, una nueva era para Innovatech Solutions. El proyecto Quetzal». Hizo una pausa dramática, moviendo el ratón para hacer clic en el archivo que cambiaría su vida. Se giró con una floritura de confianza hacia la gigantesca pantalla que tenía a su espalda, esperando ver su impecable diapositiva de apertura. Pero la pantalla permaneció oscura por un instante y luego un parpadeo. Y entonces el desastre. En lugar del elegante logo del proyecto, dos palabras aparecieron, escritas en un tipo de letra genérico y en un color rojo sangre que gritaba fracaso, archivo corrupto. Las palabras flotaban en el centro de la pantalla, brutales, inequívocas, una sentencia de muerte digital. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio, seguido de un murmullo incómodo que
creció en volumen. El mensaje rojo parpadeaba rítmicamente, un corazón electrónico que bombeaba veneno directamente a las venas de su carrera, burlándose de ella frente a todos los que importaban. El tiempo pareció congelarse. Para Jimena, el mundo se redujo a esas dos palabras parpadeantes y al sonido de su propia sangre rugiendo en sus oídos. Un frío glacial la invadió, comenzando en la boca del estómago y extendiéndose por sus extremidades hasta dejarla paralizada. Era una pesadilla hecha realidad, la humillación definitiva, ejecutada en el escenario más público imaginable. Buscó frenéticamente con la mirada entre la audiencia, y sus ojos se posaron en Fernando. Él la miraba fijamente, y en su rostro no había sorpresa ni compasión, sino el brillo inconfundible del triunfo, una satisfacción cruel y mal disimulada. Y en ese instante lo comprendió todo. No había sido un accidente, había sido un asesinato. El pánico la amenazó, una ola negra que prometía ahogarla, arrastrarla hacia abajo y hacerla huir de aquel escenario de su propia ejecución. Sintió cómo se le cerraba la garganta, cómo las lágrimas de rabia y desesperación pugnaban por salir. Cada duda que había tenido, cada insulto velado, cada momento de inseguridad, volvieron para atormentarla. Estaba acabada. Pero entonces, en medio de la espiral de pánico, sus ojos volvieron a encontrar los de Alejandro. Esperaba ver decepción, ira, o peor aún, la fría indiferencia de un CEO cuyo tiempo estaba siendo malgastado. Sin embargo, no encontró nada de eso. Su expresión era de una concentración absoluta, sus ojos de tormenta fijos en ella, no con condena, sino con una intensidad casi interrogante. Era como si le estuviera lanzando un reto silencioso, una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Te rendirás? Y algo dentro de Jimena, un núcleo de pura obstinación y orgullo que se negaba a ser extinguido, se encendió. No, no le daría a Fernando Morales la satisfacción. No se convertiría en la víctima indefensa de su patético drama. El corporativo había trabajado demasiado, había sacrificado demasiado. Se aferró a los bordes del atril, sus nudillos blancos por la fuerza, y obligó a sus pulmones a tomar aire. Se giró de nuevo hacia la audiencia, dándole la espalda a la pantalla de su vergüenza. «Damas y caballeros», dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza y resonancia con cada sílaba. Parece que la tecnología ha decidido jugarnos una mala pasada hoy, pero las ideas son más resistentes que los archivos, y la visión del proyecto Quetzal no reside en una presentación, sino aquí. Se tocó la sien y luego el corazón. Permítanme contarles una historia. Y entonces comenzó a hablar. Sin el apoyo de las diapositivas, sin gráficos, ni cifras que la respaldaran, se vio obligada a recurrir a su recurso más poderoso, su propia pasión y su profundo conocimiento del proyecto. Las palabras fluyeron de ella, no como un discurso memorizado, sino como una narrativa vibrante y convincente. Pintó con su voz un cuadro del futuro, describió los desafíos del mercado como si fueran dragones y presentó sus soluciones como las espadas para vencerlos. Conectó con la audiencia de una forma que ninguna presentación de PowerPoint podría haber logrado jamás, mirándolos a los ojos, transmitiendo no solo datos, sino convicción. El murmullo se extinguió, reemplazado por un silencio atento. Muchos en la sala estaban cautivados por su audacia y elocuencia. Sin embargo, pudo ver la duda en los rostros de los miembros más veteranos del Consejo. Eran hombres de números, de hechos tangibles. La pasión era admirable, pero no cerraba tratos. Sintió que el impulso comenzaba a decaer, que la incredulidad comenzaba a ganar terreno a la admiración. Estaba perdiéndolos. Justo cuando uno de los directores, un hombre de rostro adusto y fama de escéptico, levantó una mano para interrumpirla,
Probablemente para poner fin a la debacle, Alejandro Vargas se puso de pie. El movimiento fue tan inesperado que un silencio absoluto cayó sobre el auditorio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Se irguió en toda su estatura, su presencia llenando la sala. «Extraordinario, señorita González», declaró, su voz proyectándose con una autoridad tranquila que no admitía discusión. Su resiliencia, su capacidad para improvisar bajo una presión extrema y comunicar la esencia de una estrategia compleja sin ningún tipo de apoyo, demuestra una cualidad de liderazgo que es imposible de cuantificar en un gráfico. Se giró ligeramente hacia el técnico de la cabina de control en la parte trasera del auditorio. «Por favor, proyecte en la pantalla el archivo Quetzal Respaldo CEO». El técnico, desconcertado, tecleó furiosamente. Un instante después, la impecable y elegante diapositiva de apertura de Jimena apareció en la pantalla, perfecta e intacta. Alejandro volvió su mirada hacia el consejo. «Yo siempre realizo una copia de seguridad personal de los proyectos que considero vitales para el futuro de esta empresa. Por favor, continúe, señorita González. Ahora, si es tan amable, guíenos a través de sus excelentes diapositivas». La bomba había estallado. La implicación fue devastadora y cristalina para todos en la sala. Él tenía una copia limpia, lo que significaba que el archivo había sido corrompido después de que ella se lo hubiera enviado. El sabotaje era real. Y en la tercera fila, el rostro de Fernando Morales se había tornado de un color blanco ceniciento. El resto de la presentación fue una marcha triunfal. Con su confianza restaurada por el innegable acto de fe de Alejandro y sus datos proyectados en la pantalla para que todos los vieran, Jimena ofreció la actuación de su vida. Estaba brillante, precisa, apasionada e irrefutable. Cuando terminó, el silencio fue seguido por una ronda de aplausos que resonó en todo el auditorio, liderada por el propio Alejandro. El proyecto fue aprobado por unanimidad y con aclamación. Al bajar del escenario, fue rodeada por colegas que la felicitaban. Sus rostros, una mezcla de asombro y admiración. El presidente del consejo le estrechó la mano con firmeza. «Felicidades, Jimena. Esa ha sido una de las demostraciones de carácter más impresionantes que he visto en años. El consejo ha aprobado su promoción. A partir del lunes, usted será la nueva directora de innovación de proyectos». Mientras asimilaba la noticia, vio por el rabillo del ojo a dos miembros del equipo de seguridad corporativa acercándose discretamente a Fernando y pidiéndole que los acompañara. Se lo llevaron sin hacer una escena, pero la mirada de odio impotente que él le lanzó a Jimena fue su última y patética declaración de guerra. Había terminado. Contra todo pronóstico, había ganado. Esa misma tarde, mientras Jimena estaba en su cubículo, que de repente se sentía pequeño y ajeno, empacando sus pertenencias en una caja para mudarse a su nueva oficina de directora, sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio a Alejandro, apoyado en el marco del cubículo. El torbellino de la jornada se había calmado, y en el silencio que quedó, la tensión entre ellos resurgió, pero transformada. Ya no había un abismo de poder que los separara, ahora eran dos personas que habían librado una batalla juntos. Él la miró, y por primera vez no había rastro del CEO o del motociclista arrogante, solo un hombre que la miraba con una admiración sin disimulo. «Jimena», dijo, y el sonido de su nombre de pila en su voz ya no era una transgresión, sino algo natural. «Creo que usted y yo tenemos una conversación pendiente, una que no tiene nada que ver con claxons, proyectos o respaldos de seguridad». Su mirada era directa y sincera. «Reúnase conmigo en la terraza de la azotea cuando termine, si quiere». La invitación era una oferta de paz, una oportunidad para un nuevo comienzo. Y Jimena supo que, sin duda alguna,
la aceptaría. La terraza de la azotea era un santuario de paz suspendido sobre el caos de la Ciudad de México. El sol poniente teñía las nubes de tonos anaranjados y violetas, y el rugido del tráfico llegaba como un murmullo lejano y tranquilizador. Alejandro ya estaba allí, de pie junto a la barandilla, observando el horizonte. Se había quitado el saco y la corbata, y el viento le alborotaba ligeramente el pelo. Por primera vez hablaron, sin las máscaras, sin las reglas, sin el peso del mundo corporativo sobre sus hombros. Hablaron del incidente en el Paseo de la Reforma, y ambos sonrieron al recordarlo. Él admitió que la presión a la que la había sometido era una prueba. Vi un fuego en usted ese día, Ximena, un fuego que la mayoría de la gente en este negocio ha perdido. Quería ver si era capaz de controlarlo, de convertirlo en el acero de un líder. Ella, a su vez, confesó su terror, pero también la extraña y estimulante sensación de haber sido desafiada a estar a la altura de su máximo potencial. Hablaron de sus miedos, de la soledad, de la atracción que había crecido entre ellos como una enredadera salvaje, tan innegable como peligrosa, y en la quietud del crepúsculo, sobre los tejados del mundo que habían conquistado, algo nuevo y frágil comenzó a florecer. 6 meses después, la puerta de la oficina de la directora de innovación de proyectos se abre, y vemos a Ximena en su elemento. Está liderando una sesión de lluvia de ideas con su equipo, un grupo joven y enérgico que la mira con un respeto y una admiración evidentes. Se mueve por la sala con una autoridad tranquila y una confianza que irradia. Ya no hay rastro de la mujer subestimada que luchaba por ser escuchada. Es una líder nata, segura de sí misma, que inspira a quienes la rodean a ser mejores. Al final de la jornada, camina por los pasillos de la empresa y la gente la saluda por su nombre. Ha encontrado su lugar, no por favor de nadie, sino por su propio e innegable mérito. La cámara la sigue mientras sale por las grandes puertas de cristal del edificio Innovatec. Una mujer que ha reclamado su poder y su destino. Afuera, en la acera, la noche comienza a caer sobre la ciudad. Apoyada en su familiar y robusta motocicleta negra, la espera Alejandro. No lleva el traje impecable de un CEO, sino vaqueros, botas y una chaqueta de cuero. La mira acercarse con una sonrisa que ya no es arrogante ni distante, sino cálida y llena de afecto. El poder que una vez definió su relación se ha disuelto, reemplazado por la simetría de una asociación entre iguales. No es su jefe esperándola, es el hombre que ama. Él le extiende un casco negro, idéntico al suyo. Ella lo toma sin dudarlo y se sube a la moto detrás de él, sus brazos rodeando su cintura, en un gesto que se siente tan emocionante como natural. Se inclina hacia adelante, su boca cerca de su oído. ¿A dónde vamos, jefe?, le susurra, su tono cargado de una ironía juguetona y un cariño profundo. Alejandro gira ligeramente la cabeza y en sus ojos de tormenta, ahora despejados y llenos de luz, ella ve el reflejo de su futuro compartido. Ya no hay rastros de la soledad o el cinismo, solo un amor profundo y un destello de la vieja picardía que la cautivó desde el principio. A cualquier lugar, responde él, su voz un murmullo grave y lleno de promesas. Mientras sea contigo. Se inclina hacia ella, y bajo las luces de la ciudad que fue testigo de su caótico comienzo, se funden en un beso apasionado, un sello a todo lo que han superado y un brindis por todo lo que está por venir. Él enciende el motor, y el potente rugido que una vez fue para Ximena un símbolo de agresión y conflicto, ahora es la banda sonora de su libertad. Juntos se incorporan al río de luces de la noche, una sola silueta que se pierde en la vasta y vibrante metrópoli, listos para escribir el siguiente capítulo de su historia en sus propios términos.